buenos días. En primer lugar, agradecerle al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes por la invitación, pero además por la organización de este encuentro, de este congreso. Nos permite encontrarnos y sobre todo poder compartir experiencias que sin duda, más allá de que nos permite crecer a los poderes judiciales, deviene necesariamente en un mejor servicio de justicia para nuestra sociedad, que es a lo que apuntamos, ¿no? Así que, primero que nada, muchísimas gracias por generar estos encuentros. Me corresponde en esta oportunidad presentar al ingeniero Marcelo Peces Rami, que viene de nuestro vecino país de Uruguay, para compartir con nosotros de qué manera las TICs inciden en las transformaciones de los poderes judiciales. Sin duda pensaba que cuando uno inicia unos procesos de transformación o se plantea como objetivo procesos de transformación, más allá de plantearse hacia dónde quiere ir, la pregunta necesaria es cómo y con qué vamos hacia dónde queremos ir. Entonces, estos procesos y estos tiempos, sin duda, necesitamos estar a la altura de los tiempos. Así que, vamos a escucharlo al respecto. Primero que nada, muy buenos días para todos. Realmente para nosotros es un enorme privilegio. A ver la presentación de Luis Marcelo Peces Rami, ingeniero en informática, director general de los servicios administrativos del Poder Judicial de la República del Uruguay. Posee una amplia experiencia en desarrollos de sistemas y gestión de proyectos en distintos ámbitos de la industria. En 2003 se integra al Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay como director del área de desarrollo de sistemas y posteriormente pasa a ocupar la dirección de la División de Tecnología. En 2016 es nombrado subdirector general, asumiendo entre otras responsabilidades la coordinación de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. En 2018 es nombrado director general del Poder Judicial, docente del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. El rol de las TICs en la transformación del Poder Judicial uruguayo, por el ingeniero Luis Marcelo Peces Rami. Así, primero que nada, agradecer a todos. Tiene que ser una invitación que realmente nos honra como Poder Judicial y nos honra poder hablar de el trabajo que hacemos con mucho amor y con mucho cariño. Y en particular queremos destacar que nos sentimos solamente muy honrados, no solamente por la invitación, sino porque en realidad no creemos que seamos ejemplo de nada, queremos simplemente transmitir nuestra experiencia y que sea tomada como tal, como una experiencia, y experiencia que nos sentimos gustosos de poder compartir y que además nosotros siempre decimos estas instancias donde podemos conversar de lo que uno hace, de lo que venimos haciendo y lo que tenemos pensado hacer en un futuro, siempre han sido tremendamente provechosas porque nos permite aprender de todo lo que venimos haciendo cada uno de nosotros en cada uno de los poderes judiciales. En particular, quisiéramos comentarles cómo ha sido nuestro proceso hasta el día de hoy. Y así pusimos una palabra que para nosotros ha sido una bisagra, que es la palabra crisis. Y la palabra crisis está muy emparentada con la República Argentina, porque nosotros en un gran acto, podemos decir, de solidaridad con la República Argentina en su crisis del año 2001, en el año 2002 experimentamos una enorme crisis económica, financiera y de Estado. Y eso fue realmente un punto bisagra para nosotros para redefinir muchas estrategias que el Poder Judicial llevaba adelante. Básicamente, de aquella estrategia de tener proveedores y contratar sistemas y tener una estrategia absolutamente basada en la compra de sistemas y en la contratación de servicios de proveedores, llegamos en un momento donde no podíamos pagar las facturas. Pero por esas cosas particulares que tiene la administración pública, sí teníamos disponibilidad de rubro cero, teníamos disponibilidad para poder contratar.
Y allí lo que hicimos fue un cambio de estrategia, pero un cambio de estrategia que si bien la crisis fue la que lo determinó, ha sido un cambio de estrategia que para nosotros ha funcionado de maravillas y para nosotros ha sido fundamental en muchas de las cosas que hemos podido hacer. Y lo que definimos es una esencia completamente distinta de cómo empezamos a trabajar. Investigación y desarrollo propio, consolidar nuestros propios data centers, eliminar todas las tercerizaciones y empezar a trabajar con equipos multidisciplinarios en tratar de nosotros mismos llevar adelante todas las transformaciones que eran necesarias y que no las íbamos a poder hacer por la vía de contratarlas. Me parece importante, más allá de eso, citarles los números que están allí al final, porque más allá de la crisis y más allá de ese factor determinante que fue ese punto de inflexión en el año 2002, esos números que sin lugar a duda quizás en alguno de sus poderes judiciales podrán ser bastante similares, nos dejan ver también cuál es la percepción que tienen en general los gobiernos respecto de la justicia. En el caso del Poder Judicial del Uruguay, el 0,31% de nuestro Producto Bruto Interno implica la inversión en Poder Judicial, en servicios de justicia, y el 1,19% del gasto público. Es una reflexión que tenemos que hacer en todos nuestros países. Quizás no sean similares todas las circunstancias, pero en el Uruguay, más allá de ese punto de crisis, pensar que del 1,19% del gasto público eso se destina a justicia nos hace reflexionar de que si no aplicamos una inventiva, si no nos tratamos de apañar, como dicen los españoles, si no intentábamos nosotros mismos de hacer un cambio y poder hacer las cosas por nosotros mismos, difícilmente íbamos a poder superar podemos decir, la situación que contábamos hasta ese momento. Y empezamos a dar los primeros pasos en esa transformación. Primero que nada, formando toda la infraestructura, tratando de sustituir todos los aplicativos del área administrativa, generando un portal corporativo, consolidando data centers, y eso con una inversión mínima, sobre todo con mucho desarrollo propio. Y tratando de hacer una inteligente transformación de los costos. Por ejemplo, crear nuestra red nacional judicial y tratar de transferir todos los costos que antes teníamos de telefonía, cargarlos a la red de datos, tener telefonía IP y empezar a sustentar con eso, tener mejores y mayor cobertura del enlace de datos. Y también algo muy importante, dentro de aquellas aventuras en el año 2004, empezamos a centralizar algunos aplicativos que estaban allí instalados en algunas sedes con un pequeño servidor. Llamarles servidores como realmente una generosidad, ¿no? Por no decir PC potenciado. Y tenemos una aplicación Clipper que funcionaba en todos los juzgados del país. Y lo que hicimos en ese gran espíritu MacGyver, lo digo con Mario Lara de Chile porque hemos estado conversando de esto del espíritu MacGyver, con lo cual hemos hecho muchas de las cosas. En su momento conseguimos un compilador ruso que nos permitía compilar el Clipper en un binario Linux. Lo que hicimos fue centralizarlo en los servidores, utilizarlo con un applet en los navegadores web y nos trajimos al data center todas esas bases de datos que estaban actualizadas por todos los juzgados. Pero obviamente, dentro de todo ese cóctel de acciones que tuvimos que tomar, la más compleja fue la de decirle a todo el mundo: no más Windows, vamos a Linux, vamos a un puesto de trabajo sin licenciamiento. Que no es lo mismo que hablar de Linux hoy. Hablar de Linux en 2004 era realmente bastante más complicado ir por un puesto de trabajo. Por lo tanto, ¿qué hicimos para gestionar esa resistencia al cambio? Bueno, la gestionamos en primera línea. Fuimos sede por sede de todo el país y dimos la cara. Le explicamos a los magistrados, a los actuarios, que no elegíamos Linux porque era mucho mejor que la versión de Windows que teníamos. La elegíamos porque era la que podíamos pagar, a costo cero. Pero también le explicábamos a dónde íbamos en el largo plazo y que si bien iba a haber un dolor momentáneo, había algunas cosas en el horizonte que iban a ser soluciones concretas que toda la vida demandaban. Una de ellas es que al poder centralizar todas esas bases de datos Clipper que teníamos por allí, implementamos nuestra primera consulta web de expedientes. Y allí lo medimos incluso, bajamos el 60% del público en las barandas de los juzgados. Y empezamos a sumar otros socios para esta transformación, los colegios de abogados.
los operadores del sistema de justicia. Lo que le explicábamos también, que si bien algunas de esas transformaciones que estábamos haciendo parecían un poco arriesgadas, parecía como de que, bueno, pero ¿cómo un software libre? ¿Cómo van a hacer esto? Y que obviamente había muchas quejas al lado de las sedes, rápidamente empezar a ver algunos de los beneficios tangibles. Y algo muy importante que está allí, en esa búsqueda de socios, es también poder administrar el cambio de los focos de atención, de los focos de importancia institucional, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, pero dejemos por allí un pequeño post-it en esto de cambiar el foco. Allí, cuando empezamos a hacer esa transformación y ya teníamos todo el sustento de infraestructura, lo que empezamos a hacer es buscar el sustento legal, el sustento legislativo que nos iba a permitir atravesar toda la transformación tecnológica. Y se aprobó esta ley, la ley 18.237, que les puse el texto porque me parece muy importante que vean que se le dio a la Suprema Corte de Justicia en el Uruguay amplias potestades para regular y reglamentar absolutamente toda la transformación digital. Miren, y tan precavidos fuimos en la redacción de la norma que van a ver que incluso por las dudas algunas cosas hasta las escribimos, ¿no? Expediente digital, expediente electrónico, firma digital, por aquello de las distintas acepciones que había incluso de algunos de estos conceptos. Y este fue el sustento, el gran paraguas normativo que nos permitió después, a través de distintas acordadas, ir regulando esta transformación. Y allí nos enfocamos en un primer proyecto que necesitábamos tratar de alguna manera, comprar la adhesión de todos los operadores de justicia. Y eso fue las notificaciones electrónicas. Las notificaciones electrónicas, cuando empezamos con el concepto, hubo muchísimo cuestionamiento, que no va a funcionar, que vaya a imaginarse que vamos a notificar por email, y si el email no llega, si la gente no chequea el email, ¿cómo lo vamos a hacer? Y les puedo decir que esto fue una de las grandes sorpresas, porque es como cuando uno pensaba en las compras por internet con tarjeta de crédito, que ahora son moneda corriente, pero hace muchísimos años atrás, cuando uno compraba en internet con tarjeta de crédito, era un poco una aventura, porque uno decía, ¿cómo es? Firmo el voucher en el comercio, pero resulta que en internet puedo comprar y no me hacen firmar el voucher. ¿Y por qué eso funciona? Y bueno, funciona porque le servía a todas las partes. Y esto fue un claro ejemplo de cómo un proyecto que le sirve a todas las partes elimina todos los escollos posibles, que lo ponemos previo a hacerlo, pero después la realidad es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque bajamos las notificaciones, como lo habrán hecho muchos de ustedes en la implementación de este tipo de sistemas, quizás de a 6 semanas a una notificación que es instantánea. Lo particular de esto es que lo hicimos inicialmente nosotros mismos, firmamos digitalmente con nuestro propio certificado, que no era con la autoridad certificadora. Lo poníamos en una casilla de correo que era también del Poder Judicial, les hacíamos firmar el contrato de adhesión a todas las partes y además lo hicimos obligatorio. Obligatorio para que iniciaba, obviamente, el juicio, pero obligatorio de pronto para la parte demandada, que para poder presentarse tenía que también constituir domicilio. Y esto funcionó, y no solamente funcionó, sino que generó un enorme impacto podemos decir, en los operadores de justicia que abrazaron este cambio. Y les puedo decir que me sobran los dedos de la mano para pensar en los recursos que en algún momento tuvimos de alguna notificación que alguien se quejó porque no les llegó. Y la reglamentación es bien clara, te notificamos cuando te dejamos el correo, si lo chequeás o no lo chequeás es otro tema. Pero estas cosas nos sirvieron para ver que cuando el cambio sirve y cuando esto se conversa con todos los actores, muchas de las, podemos decir, de las trabas que nos ponemos inicialmente son cucos que nunca se terminan de concretar. Y allí nos pusimos a trabajar en nuestro sistema de gestión, sí, en nuestro nuevo sistema de gestión, sistema que denominamos sistema de gestión de juzgados multimateria, un sistema que centraliza absolutamente toda la tramitación en todas las instancias y todas las materias. Es un desarrollo, como todo lo que hacemos, es un desarrollo propio, 100% desarrollado por el Poder Judicial, y esto para nosotros es muy importante, no solamente por un tema de identidad. Decíamos que nosotros tenemos una estrategia de puesto de trabajo con un sistema operativo que es de uso libre. Entonces, para los informáticos que están en sala, esa relación de hardware, driver disponible en la versión de software, navegador, sistema que soporta toda la cadena, es muy importante que nosotros la administremos al 100%. Porque si no, lo que termina pasando es que uno a veces se queda atado de un componente que alguien en algún momento le incluyó en un sistema
y en nuestro caso nos iba a determinar qué PC podíamos comprar y qué PC no podíamos comprar. Obviamente abarca el 100% de la tramitación del expediente, integramos obviamente tramitación guiada, integramos firma digital avanzada con DNI electrónico, tenemos integración nativa con todo lo que es el escaneo de documentos, hicimos también desarrollo en los propios escáneres, es decir que los funcionarios allí cuando viene un documento papel lo digitalizan y directamente en el escáner interactúan con el sistema sin necesidad de tener un PC adelante y hacer extensos pasos para poder incorporar un documento. Algo muy importante, nosotros también nos desarrollamos nuestro propio sistema de grabación de audiencias en audio y video, que está integrado nativamente al expediente digital. Por lo tanto, para nosotros eso nos da una ventaja enorme, porque todo el control de acceso a esos audios, el estudio y todo lo que es la tramitación propia, está todo resuelto en forma nativa. Y algo muy importante es la interoperabilidad. Y aquí nos parece que es un elemento central. Yo puedo ser muy eficiente haciendo mi expediente, que tramite de forma muy eficiente dentro del juzgado, yo puedo hacer que sea muy amigable, pero si uno mira, en muchos casos, el 60% incluso del trabajo, del volumen de operación dentro de una sede judicial tiene que ver con comunicarme con otros y recibir información de otros. Si yo no trabajo en la interoperabilidad, yo puedo tener muchísima eficiencia hasta que tengo que mandar un oficio papel o hasta que tengo que recibir una respuesta. Y nosotros trabajamos muchísimo en la interoperabilidad, muchísimo. Casi les diría que es el elemento en el que hacemos más foco. Y eso nos permite a que hoy, por ejemplo, cuando un policía necesita hacer un allanamiento, a través de su propia tablet, solicita a Fiscalía se lo solicita al juez, el juez firma digitalmente y vuelve el decreto firmado digitalmente a la tablet y el policía allana con tablet. Y esas cosas son las que sí permiten hacer cambios sustantivos, cambios sustanciales. Nosotros firmamos convenios con absolutamente todos los actores institucionales con los cuales intercambiamos información y seguimos trabajando día a día para que esa interoperabilidad de los sistemas sea cada vez más inteligente, sea cada vez, podemos decir, más transparente y que cuando la decisión de los jueces, que es sí el valor más importante, está tomada, bueno, que no haya después todo un aparataje administrativo para que se termine de ejecutar esa decisión a través de un oficio, que vaya a saber cuándo llega, quién lo tramita, cuándo lo va a hacer efectivo y después encima la respuesta. Así que es fundamental el tema de la interoperabilidad y también el hecho de que dar acceso remoto a los magistrados para que puedan utilizar el sistema desde sus casas, desde sus domicilios o en cualquier momento a través de dispositivos. Pero no vamos a ahondar en eso porque ustedes saben mucho del tema del sistema de gestión. Ustedes mismos han atravesado por todos y cada uno de estos desafíos. Pero sí hacer foco en algo que para nosotros ha sido, podemos decir, el ABC de una experiencia que entendemos exitosa, es el proceso de implantación. Que tiene tres características. Es jurisdiccional, es in situ y es controlado. Y permítanme hacerles un ejemplo. Y voy a decir por qué hay una heladera ahí. Bueno, hay una heladera porque es una experiencia personal que me enseñó mucho de cuando uno, hay veces que se olvida de que en las implantaciones hay detalles que son fundamentales. Y titulé esa slide como cuando el cómo es lo más importante. Miren, hace 6 años tomamos la decisión familiar de mudarnos. Y vieron que en las construcciones y en las mudanzas, en ya que estamos, es tremendo. Porque ya que estamos, hacemos otro cuarto, ya que estamos, cambiamos... Bueno, y ya que estamos, cambiamos la heladera. Y me acuerdo que en aquel momento el tema era, bueno, heladera inverter, todo el LED, eficiencia energética. Y me acuerdo que mi esposa estaba enamorada de tener una heladera de 2 puertas. No vamos a decir, digo, cada uno se enamora de lo que quiere, pero ella estaba enamorada de una heladera de 2 puertas. Increíblemente, nos compramos un apartamento con una cocina gigantesca. Era parte, digamos, del atractivo y dijimos, vamos a poder tener la heladera gigantesca. Y bueno, a ver, la heladera era muy buena, la conseguimos a muy buen precio, era lo que queríamos, nos entraba en la cocina y dijimos, vamos a comprarla. Y la compramos. Hasta que después nos dimos cuenta que tristemente no pasaba por la puerta de la cocina. ¡Qué experiencia! ¡Qué momento! Se imaginan la cara de mi esposa, ¿no? Y todo, bueno, menos mal que nos hicieron la tierra y nos cambiaron la heladera.
siempre pienso en la heladera, porque una hay veces que puede hacer sistemas muy buenos, excelentes, sistemas que tienen una cantidad de elementos y automatizan muchísimas cosas, pero ¿saben qué? Tenemos que pensar si ese sistema entra por la puerta del juzgado. ¿Y a qué me refiero? Si la gente hoy, con cómo trabaja, tiene la capacidad de asimilar de forma tan rápida, en un único salto, todo ese cambio que queremos imponer. Y esto para nosotros ha sido el ABC. Primero, no implantan jamás informáticos, implantan jurídicos, implantan personas que tienen muchísima experiencia en cómo trabaja una oficina. Personas que no van a hablar del server, del web service, el enlace, la red, el PIN, nada de eso, porque no podemos hablar de eso. Hablamos en términos de lo que necesita la oficina. Van a enseñarles a trabajar desde el punto de vista jurisdiccional en una herramienta de apoyo. Lo hacemos in situ, lo hacemos en la sede, mientras la sede además sigue trabajando, y nos quedamos después de que el sistema empieza a funcionar, porque hay que quedarse, porque una cosa es la teoría, pero después la práctica. Y algo muy importante, hay que volver. Uno tiene que volver para ver si está usando bien el sistema, porque después hay falsas métricas. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo decía, implantación exitosa, cero incidente. Es decir, si el juzgado no me llama, es porque la implantación fue exitosa. Hasta que te das cuenta, los 6 meses que vas, encontraron todos los workarounds posibles, todos los atajos habidos y por haber, para usar el sistema como a ellos se les antojó. Entonces vos incluso no tenés la llamada a soporte, registran información porque vos mirás, tirás el select y hay una cantidad de registros en el sistema, pero lo están usando de una manera aberrante. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Primero, nuestro cuerpo inspectivo, que inspecciona desde el punto de vista jurisdiccional, es un socio. Entonces, un capítulo entero de la inspección es cómo están usando el sistema. Y además, vuelven a ir los mismos implantadores a ver cómo están usando el sistema. Y esta es la única forma en que uno se puede asegurar de que el proceso de cambio realmente fue exitoso. Pero déjenme hablarles de algo mucho más importante que los sistemas y cómo los implantamos y qué tan exitosos somos, y es en que tenemos que entender el aspecto transformador de las tecnologías desde el punto de vista estratégico. Ya no es más una actividad de apoyo, ya no es más algo que nos ayuda, es algo que nos posibilita, que nos cambia completamente la forma de trabajar. Al punto de que en nuestro plan estratégico, tenemos un muy buen plan estratégico hecho que por lo menos nos dio la visión de dónde queríamos estar en 10 años, mucho más allá del presupuesto. Van a ver que siempre la plata es un tema que nos preocupa. En uno de los puntos dijimos desarrollar soluciones globales e integrales para la función judicial, y puse en negrita lo que para mí es lo más importante, con una fuerte orientación a los usuarios. ¿Qué es lo que nos tiene que importar? Está bien la eficiencia interna, está bueno, es un punto. Pero si tenemos mucha eficiencia interna y hacia afuera, hacia quien utiliza los servicios de las sedes, seguimos siendo un poder judicial oscuro, opaco, antipático, muy burocrático, no estamos cumpliendo el objetivo. Y entonces empezamos a poner foco ahí. Y ese foco ahí es muy sano para todos. Es muy sano para, a mí no me gusta la palabra justiciable, es muy sano para el justiciable, para a los usuarios del servicio, pero es muy sano también en la interna. ¿Por qué? Miren algún ejemplo. Publicamos las agendas de los jueces, las agendas de audiencia. En algún momento el tema de las agendas de los jueces fue tan tema de debate que los jueces se negaban a dar su agenda de audiencia diciendo que era una agenda personal. Tuvimos casos de esos. Hoy por hoy en penal el sistema maneja automáticamente la agenda, ¿sí? Es decir, va acomodando las audiencias de manera óptima para que se aproveche el tiempo y por lo tanto duren menos los procesos. Pero en otros casos donde no tenemos un manejo automático, sino un manejo sugerido, es cierto, obviamente, parte de decisión del magistrado que la tiene que tener, esas audiencias están públicas. Ustedes pueden entrar ahora y fijarse cuál es la agenda de determinado juez durante toda la semana. Y eso es muy importante hacia afuera. Yo no sé si aquí en la Argentina pasa lo mismo, pero en los juzgados del Uruguay, cuando uno entra a cualquier juzgado, había como una especie de gran mostrador alto, que llegaba por acá, que le llamaban baranda, que era, más bien se podría haber llamado
escudo, ¿no? Escudo protector de por acá no pasás, llegás hasta acá y para allá, atrás de la baranda hay un mundo que es nuestro y del otro lado hay otro mundo que es tuyo, pero de este lado, del lado de adentro del juzgado, no ves. Yo te voy a dar la información que yo quiero. Y esto puede empezar a transparentar hacia afuera. Y eso hace bien, da un mensaje institucional correcto, porque todos somos servidores públicos. Y por ser servidores públicos y poder transparentar lo que hacemos, no se nos caen los anillos. No somos menos importantes, todo lo contrario. Y este mensaje lo seguimos profundizando en otras áreas. Por ejemplo, nuestra app de consulta de expedientes. Miren, en este caso, lo que pasaba tuvimos un lindo curso la semana pasada en Montevideo, en la Agencia de Cooperación Española, lo conversábamos con Mario en un momento. Con esta aplicación, me acuerdo que muchas veces los ministros de la Corte, de pronto si estábamos en cumbre judicial, uno de los ministros decía: Marcelo, vení y contale a los ministros de tal o cual país esa aplicación que tenemos espectacular. Y a mí me daba como un poco de vergüenza, ¿no? Porque desde el punto de vista informático, esto es nada. Esto es lo mismo que tuvimos toda la vida, la consulta web de expedientes. Pero miren qué interesante. Como yo tengo una aplicación y yo puedo saber cuál es el celular que me está consultando, yo le puedo permitir a la gente suscribirse a la tramitación. Es la misma base de datos, no cambiamos nada. La misma que tenés de consulta, donde vos antes ibas y ponías el número de expediente y te daba en qué estado estaba tu trámite, podés consultar lo que sea. Pero ahora, como eso lo consultás a través de una app, te podemos dar una opción que es: me suscribo a la tramitación. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando hay un cambio te avisamos. Eso, desde el punto de vista tecnológico, es nada, es la nada misma, es una tarde de desarrollo para los usuarios. Es tremendo. Es un cambio de paradigma tremendo. Es: ahora trabajan para mí, ahora me avisan. Y esto es lo que dice allí: capitalizar los activos digitales. Es a las mismas cosas que ya tenemos, pensarlas desde otra óptica, ponernos en los zapatos de la gente y pensar cómo le podemos dar un servicio distinto. Y después lo demás es simplemente un poquito de desarrollo. Otro ejemplo: la ventanilla única judicial. Tenemos hoy por hoy una ventanilla única judicial que está pensada y estructurada hoy por hoy para los operadores judiciales, profesionales. Y con esto nosotros lo que hicimos fue algo muy importante, que es democratizar absolutamente la información de los expedientes. Es decir, cualquier abogado que está acreditado debidamente en un expediente como patrocinante de alguna de las partes, a través de su matrícula, tiene acceso en la ventanilla judicial al expediente online. Y es muy importante, cuando nosotros esto lo transmitimos a la interna del Poder Judicial, lo que dijimos es: le dimos a cada uno de los abogados una pantalla de juzgado. Obviamente, primero que nada, botón del pánico, ¿no? Pero ¿cómo van a tener acceso? ¿Cuál es el problema? Obviamente no ven nada de lo que está en proceso, pero todo lo que se firma, cuando tú lo firmas digitalmente, instantáneamente queda disponible. Podríamos hacer foco en el cambio de paradigma. Y en esto, los colegios de abogados han sido socios fundamentales. Nosotros nos reunimos en forma periódica, tan periódica como una vez por mes, para que de alguna manera tengamos el parecer de los usuarios, de los operadores, y no solamente desde dentro del Poder Judicial imaginarnos qué cosas les pudieran llegar a venir bien o qué cosas hoy no hacemos tan bien. Es fundamental que estemos participando. Y trabajamos en algo también que yo he visto muchas soluciones, nosotros también las evaluamos en su momento, pero con 1,19 del gasto público no nos podíamos permitir comprar ninguno de los sistemas de registro de audiencia, así que nos desarrollamos nuestro propio sistema de registro de audiencias llamado Audire, sistema que registra, primero comenzó haciéndolo en audio, ahora lo hace en audio y video en alta definición. Obviamente con todo lo que tienen estos sistemas, gestión de pistas, le hemos incorporado la posibilidad de que haya distintas opciones de estudio, el mismo, podemos decir, de la misma grabación de audiencias, que cada uno le pueda agregar sus capas de estudio y marcar distintos eventos. Algo muy importante que les decía, nos quedó integrado de forma
forma nativa del sistema multimateria, entonces por lo tanto todos los controles que hacemos sobre un expediente no tuvimos que salir a hacer todos sistemas de controles de acceso para el sistema de registro de audio y video. Como nos quedó integrado al expediente, ya está todo incluido en el sistema de gestión. Se reglamentó su uso por la acordada 7880 y después además lo pusimos por ley. Quedó por ley y el uso es obligatorio. Y algo que nosotros ponderamos de esto es el bajísimo costo que tiene para nosotros una instalación Audire. Una instalación Audire hoy en el Poder Judicial cuesta $700 instalable, ¿sí? Y es simplemente el costo del hardware, que son los micrófonos, la consola y el cable. Y obviamente simplemente el cliente lo carga. Y no tenemos costo ninguno de software, ni tenemos costo ninguno asociado a la cantidad de audiencias que hacemos o la duración de las mismas. Y obviamente, sé que a algunos proveedores no le va a gustar esto que voy a decir, el que lo quiera, así como cualquiera de nuestros sistemas, están a disposición. Porque nosotros recibimos mucho de muchos de ustedes cuando les hemos consultado, cuando les hemos pedido opiniones, cuando nos han mostrado sus experiencias, y la política del Poder Judicial es dar todas estas soluciones que el Poder Judicial ha hecho con sus propios recursos en forma gratuita al Poder Judicial que así lo quiere. Algo muy importante para el tema de las audiencias. Nosotros tenemos en realidad código oral, podemos decir, de audiencia oral en realidad del año 89. Pero no obstante teníamos eso. Uno lo que veía en las audiencias es que había una especie de construcción colectiva del acta, ¿verdad? Incluso el Colegio de Abogados había dispuesto 2 monitores para que todos fueran siguiendo, ¿verdad?, cómo se iba redactando el acta. Y eso lo que hacía es que uno llevaba un testigo y imagínense, no sé, un amparo con un médico explicando algo sumamente complejo de pronto, lo paraban 20 veces, doctor como dijo, no me deletrea como es. Y eso cambió completamente a una dinámica donde los juicios son mucho más rápidos, mucho más fluidos. El juez no está pensando en el acta, está pensando en lo que está preguntando. Es decir, como decía el expositor anterior, ¿verdad? Hablamos, es lo que hacemos. Pero, no obstante ello, sí es cierto, esas ventajas de naturalidad, de fluidez, la integridad completa del registro, ¿verdad? Porque hay quien... Es cierto, una muy buena acta es una muy buena acta, pero tener el todo, tener el 100%, eso es mucho mejor. Pero hay algunas desventajas, eso es cierto, porque hay que desarrollar nuevas destrezas, sobre todo en la segunda instancia. Porque una cosa es el juez que estuvo en esa audiencia, que después escucha o ve ese video, y otra cosa muy distinta es en la segunda instancia donde hay que poner de vuelta, imitar todo eso, y seguramente hay un mayor costo asociado en tiempo. La pregunta es si pagamos ese costo por todas las ventajas. Y nos llamó mucho la atención la semana pasada, cuando tuvimos este curso que estuvo oficiado o organizado por el Reino de España, de que se sigue hablando en el mundo del tema de la transcripción, de la textualización. Y bueno, y la pregunta que está allí, que es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Es si grabamos o no grabamos, o si vamos a seguir con el alta papel. Lo que sí parece una cosa compleja es que hagamos toda una dinámica oral, pero resulta que después en algún momento tenemos que hacer el cambio de contexto. Pasamos al escrito. Es simplemente una reflexión, no es una conclusión, pero lo que decimos es que esto en algún momento vamos a tener que discutirlo todos o vamos a tener que llegar a un punto de acuerdo, porque hay idas y vueltas con este tema. Y nosotros no queremos discutir si es mejor o no. Nosotros, por ejemplo, yo he hablado con muchos ministros del Tribunal de Apelaciones en Uruguay. Son expertos en manejar expedientes en papel. Uno a cualquiera de esos ministros, uno le da una pieza de 900 hojas y le dice, más o menos busca tal cosa, y cuando lo abre, hoja más, hoja menos, llegó. Porque la tienen clarísima. Es el manejo físico que han hecho durante 30 o 40 años. Por supuesto que cuando le damos esto le hacemos la vida imposible. Que realmente los estamos complicando. La pregunta es el costo que podemos pagar por lo que conseguimos. Entonces ya no es costo, es inversión. Y también tenemos que pensar en las siguientes generaciones, que es esos jueces de paz, de primera instancia, que hoy están utilizando estos sistemas de registro y que ya están acostumbrados a estudiar así, cuando lleguen a ser ministros de segunda instancia, esto no les va a hacer algo ajeno. Pero la discusión está, y me parecía de orden y realmente de lealtad que estuviera allí el tema de si la transcripción o la
organización hoy es un camino que vamos a seguir. Algo que después también obviamente le buscamos muchísimas formas de aplicar a Audire es que a partir de la versión original de Audire también tuvimos testigo protegido en forma remota con distorsión de voz. Eso lo solucionamos a través de la propia telefonía IP. Nuestros testigos protegidos declaran en sedes que no son judiciales o en otro tipo de sedes que no tienen nada que ver con la sede penal, porque eso de ser testigo protegido y que me lleven al mismo edificio donde están los imputados y me llevan a otra sala es un poquito morboso. También tenemos testigo protegido portátil, hicimos el mismo sistema en una valijita y la mandamos y se instala rápidamente. Cámara GESEL portátil, hacemos testimonio remoto de peritos y toda la parte de reconocimientos, todo integrado dentro de Audire. Y hasta allí las grandes pinceladas que les quería dejar en dónde estamos tecnológicamente. Y permítanme dedicar las últimas 4 o 5 slides a algo que me parece que es central. Y antes de hablar de esto no es un autobombo a los ingenieros. Lo que sigue no es un autobombo a los ingenieros. Es una realidad. Hoy estamos en una etapa donde esta transformación digital es realmente clave. Estamos en una transformación que hace realmente a un hecho estratégico de las organizaciones. Pero además nosotros tenemos a los usuarios, que no son los usuarios del año 90. Hoy los justiciables utilizan la tecnología de una forma en que les parece increíble que vayan a una de nuestras sedes y les digamos que tienen que mandar un oficio o papel de un lugar a otro, o que estamos a la espera de que, no sé, tal o cual institución mande tal o cual papel para acá. Porque ellos utilizan la tecnología, la han incorporado a su vida de una forma en que hoy tienen altísimas expectativas. Y eso también nos pasa hasta dentro de nuestra propia organización. No voy a olvidar nunca, hace muchísimos años cuando estábamos haciendo nuestra primera base de jurisprudencia, que un ministro de la Corte me decía, algo sencillo, hagan algo como Google. Yo le decía, bueno, doctor, tiene 2 horas, hablamos. Pero lo cierto es que la expectativa está muy alta. Y eso es un dato no menor. Les decíamos obviamente de que la tecnología es una protagonista estratégica, está en las agendas también de los gobiernos. Muchas veces ni siquiera somos los poderes judiciales, muchas veces compromisos que los estados asumen nos empiezan a hacer letra del problema. Y ni que hablar de lo que hoy nos comentaban del avance de la inteligencia artificial. Hoy parecía, ustedes no sé si se acuerdan de Star Trek, cuando hablaban con la computadora en la nave, bueno, recién vimos una presentación muy parecida, ¿no? Y como nos decía el expositor, es una realidad, ¿no? No es una demo que hizo en el PowerPoint. Pero entonces, ¿dónde estamos o dónde estábamos los CEOs, los que estábamos de alguna manera encargados de llevar adelante desde el punto de vista técnico esto? ¿Qué era el CEO tradicional? Un técnico, el informático, el hombre de la computadora. Es más, de la computadora y el celular, ¿no? Porque me imagino que en un celular le dan también para que vos que sabés de esto, configurámelo. Y obviamente un área de conocimiento reducida, soporte a la organización, soporte de otra actividad que esa es la importante. Esta es un soporte. Obviamente con un léxico bien particular, hablamos de cosas muy técnicas y con aquello de las... Yo lo puse así como una cosa muy políticamente correcta, ese de que no teníamos las habilidades blandas o que teníamos habilidades blandas poco cultivadas, lo que podríamos denominar somos unos nerds. Pero lo cierto es que ese era el rol o la imagen del CEO. Pero esta transformación requiere un CEO distinto. Hoy nuestras instituciones, nuestros poderes judiciales requieren directores de informática distintos. ¿Y cómo es este nuevo CEO? Bueno, este nuevo CEO hace foco en el negocio. No es la tecnología por la tecnología. Lo que tiene que entender este CEO es, tiene que pensar en la gente, tiene que pensar en la gente de la organización, pero también en el usuario. ¿Qué necesitan? Y no es al revés. Apareció esta tecnología para ver en qué la puedo aplicar. Otra de las cosas importantes, que aprenda a hablar en otros términos, no en términos informáticos, en términos de la organización. Que no nos tengan miedo. Y algo muy, podemos decir, estratégico, pero a su vez
lleno de realismo, exponer las mejores virtudes que sí tiene nuestro perfil técnico, pero en aras de las ventajas que le podemos dar a la organización. Este nuevo CEO también tiene que atreverse a comprarse un problema más grande, un problema que atraviesa a toda la organización. Me tengo que ir de mi chaquita de 1 metro cuadrado que es tecnología. Es si los servidores funcionan, si hay storage, si las aplicaciones están arriba, hasta ahí llego. Los requerimientos son eso, el sistema se hizo, no funciona, no se da, problema de los requerimientos. No pasa por ahí. Un cambio más profundo. Y además, eso lo que va a permitir es que la dirección, ¿sí? La dirección en el sentido de cómo estén conformados sus poderes judiciales, puede ser la Corte Suprema, el Consejo de Dirección, tiene que ver el rol de este nuevo CEO, pero sobre todo lo que le puede aportar a la organización. Y vuelvo a insistir, esto no es crecimiento personal, no pasa por ahí. El crecimiento personal pasa por otro lado. Esto es dónde nos tenemos que ubicar en la organización. Entonces, acá está la pregunta. Una pregunta impensada hasta hace unos años. ¿Puede el gerente de informática convertirse en el líder de la organización? Obviamente no hablamos de jueces, ¿no? De ser jueces, no hablamos de estar integrando la corte. Hablamos de los servicios de soporte, hablamos nosotros. Con ese perfil, ¿podemos hacer el cambio de la pecera? Yo le diría que no solamente podemos, yo diría que casi que debemos. Casi que la pregunta es ¿por qué no? Por supuesto que no es la carrera tradicional o lo que habitualmente uno veía, pero lo que pasa es que antes los problemas eran otros. Antes el problema era, bueno, que la contabilidad cerrara, que pudiéramos pagarlos. Ahora todas esas funciones son temas que ya están resueltos, no es ese el foco. El foco pasa por un área de experticia en la que sí nosotros somos los que podemos hacer la diferencia. Y separemos esto del crecimiento personal. Esto no es reivindicar crecimiento personal, es plantear una realidad. Podemos proveer una visión completamente distinta, mucho más sistemática, mucho más analítica, mucho más alineada a lo que hoy es el foco de estas organizaciones y de cualquier otra, pero de estas en particular. Pero sí, obviamente, ¿qué se va a requerir? Un cambio en la cultura organizacional, que no los sigan viendo como los informáticos, que los vean como profesionales de un área de expertise que es estratégica, que es lo que va a hacer la diferencia, que es la que está haciendo la diferencia hoy. Obviamente van a necesitar que alguien haga de sponsor de esa visión. ¿Y qué se va a necesitar? Mucho trabajo, muchísimo trabajo, comprarse el problema. Simplemente les dejo esa frase final. Hay que dejar el metro cuadrado, hay que atreverse, no por crecimiento personal, es porque tenemos la obligación de hacerlo. No por temas tecnológicos, no por temas de lo que está de onda, de lo que está de moda, de que ahora la tecnología es lo mejor o que ahora la tecnología es el foco. Piensen en el chiquito que necesita que se le pague la pensión alimenticia. Piensen en esa persona que lo despidieron del trabajo y necesita cobrar ese despido y está en un gran problema legal. Piensen en los ciudadanos que necesitan que ahora más que nunca se defienda el Estado de Derecho. Ahí es donde podemos hacer la diferencia. Gracias. Agradecemos la participación de Luis Marcelo Pelcerrami, también a la señora ministra por la presentación y hacemos entrega del presente en agradecimiento por su aportación. Contador Alfredo Bonico, la Dirección de Informática.